I came from the mud. There's dirt on my hands. Hola y bienvenidos a todos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que son los arrays. Vamos a ver la estructura. Como siempre tendremos una primera parte del vídeo que es centrada en la parte introductoria con un poco de teoría, y luego vamos viendo con un ejemplo práctico todos los temas que hemos tocado durante el vídeo. Pues nada, hoy vamos a ver qué es un array, qué es la diferencia entre deep copy y shallow copy, o sea, una copia por dirección y una copia por valor. ¿Qué significa posición de un elemento en un array? ¿Cuáles son las operaciones básicas? Y algunos algoritmos de búsqueda y ordenación. Empezamos con los arrays. ¿Qué es un array? Pues es una lista ordenada de elementos homogéneos. Bueno, eso tiene dos palabras claves que son, bueno, tres. Es una lista, es un conjunto de elementos. Ya no estamos hablando de variables que tienen un solo valor, como por ejemplo puede ser una media o un dato cualquiera, una variable que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, int variable igual a 1, que contiene solo el valor 1. Aquí estamos hablando de un conjunto de datos, o sea, una variable misma, una sola variable que contiene más de un valor. Entonces, es una lista, es un conjunto. Es ordenada, y eso es muy importante porque a la hora de recuperar los valores que están dentro de la lista tendremos que utilizar el desplazamiento desde la primera posición del array. Entonces, esto lo veremos luego cuando hablaremos de posición del array, pero tenemos que tener en cuenta que es una lista y es ordenada, es muy importante. Y luego, por último, contiene datos homogéneos. ¿Qué significa? Que un array solo puede contener un tipo de datos, o sea, un conjunto de datos, pero que comparten el mismo tipo. Por ejemplo, todos los datos de un array tendrán que ser o todos integer, o todos double, o todos string. No puede ser que un dato sea de tipo double y uno de tipo int. Ya habrán otras estructuras que veremos más adelante que pueden hacer esto, pero los arrays no pueden. Los arrays son listas ordenadas y homogéneas de elementos. Como habíamos dicho, aquí se dice que un array en Java y en casi todos los lenguajes de programación simplemente es un enlace a la celda de memoria que contiene el primer dato de sus elementos, de su lista. Entonces, como vemos aquí a la derecha, tenemos un pointer, un enlace, que es el nombre de la variable. Si yo un array lo quiero llamar lista ordenada, pues lista ordenada será simplemente un enlace a la primera celda de memoria. Si eso es la memoria, aquí habrán datos, aquí habrán otros datos, y estos son los datos que están dentro de la zona de memoria del array. Entonces yo apunto al primero y luego me desplazo según quiero sacar información del array. Eso vale por los arrays y también por cualquier otra variable dentro de Java. Cuando hemos utilizado variables anteriormente, también simplemente los nombres de las variables eran enlaces a celdas de memoria. Pero lo que se quiere subrayar aquí es que en Java los arrays no contienen simplemente la información, pero simplemente apuntan a una dirección de memoria y luego habrá un desplazamiento, habrá que indicar un desplazamiento para cualquier dato que quiera ver. Entonces,
Sigamos y luego en la parte de posición de un array vamos a definir esto. Vamos a hablar de shallow copy y deep copy. ¿Por qué? Esto al momento igual puede no ser muy útil, pero sí que va a ser útil y muy útil a la hora de entender la comparación entre objetos de cualquier tipo. Si hasta ahora hemos utilizado comparaciones como variable 1 igual a variable 2 y esto nos podía dar un verdadero o falso, en este caso de los arrays y los objetos no va a poder ser lo mismo. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que los arrays simplemente son enlaces a celdas de memoria, decir que un array es igual a otro significa decir que un array punta a la misma celda de memoria que otro. Entonces, en este caso, si hiciésemos una comparación, sí que nos daría que es verdadero, porque array 1 y array 2 están apuntando a la misma celda de memoria. Pero ¿qué pasa? Que si, como en el ejemplo que viene después, si los arrays son diferentes y están en zonas de memoria diferentes, pero que contienen los mismos datos, si hiciésemos una comparación simplemente con igual, como lo hemos hecho normalmente hasta ahora, la comparación entre array 1 y array 2 sería falsa. ¿Por qué? Porque uno está apuntando a una celda de memoria y otro a otra celda de memoria, aunque el contenido del array sea igual. Entonces, volvamos atrás y vamos a decir qué es una shallow copy. Antes de todo, aquí estamos hablando de un problema de duplicar información. Entonces, si queremos obtener dos arrays con el mismo contenido, podemos hacerlo de dos formas. La primera forma, que es esta del shallow copy, no se duplican los valores en memoria, sino que el segundo array apunta a la misma celda de memoria que el primero. Entonces teníamos un array 1 que apuntaba aquí, a esta celda de memoria, y creamos un segundo array que simplemente apunta a la misma celda de memoria que antes. Entonces los arrays 1 y 2 serán idénticos porque apuntan a la misma celda de memoria. Pero ¿eso qué quiere decir? Que si yo hiciese una modificación en el array 1, cambiase un valor, por ejemplo el 2, también se vería reflejado en el array 2. Y eso puede ser potencialmente peligroso si no lo hacemos intencionalmente. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre el shallow copy y el deep copy es que en el deep copy realmente yo duplico esta información, me creo otros valores en memoria, en otras celdas de memorias diferentes, y el segundo array apuntará a esta nueva dirección de memoria. Entonces yo duplico la información. En cambio de si hipotizamos que cada una de estas celdas de memoria ocupa un byte, pues aquí tenía 4 bytes y aquí tengo otros 4 bytes. Entonces estoy duplicando memoria. Entonces en total estos dos arrays me ocuparían 8 bytes y no solo 4 como el anterior. Entonces aquí sí que no aumento la memoria, porque aquí eran 4 bytes y se quedan 4 bytes. Claro está que estos arrays que son enlaces, evidentemente en algún sitio se habrá que ponerlo en memoria. Digamos que la memoria ocupada por el contenido se queda igual, mientras aquí se duplica la memoria que está relacionada al contenido de los arrays. Pero, como decíamos antes, aquí si cambiara un valor en el array 1, aquí en cambio de 3 le pusiera 4, aquí no se vería reflejado. Entonces todo lo que hago
sobre el array 1 no va a cambiar la porción de código del array 2. Y esto es muy importante. Bueno, las dos valen y las dos se usan, pero en momentos diferentes y con propósitos diferentes. No es que el shallow copy sea mejor o peor del deep copy, simplemente son dos formas de hacerlo y tienen propósitos diferentes. Pero esto, digamos, es solo una introducción, no quiero entrar más en detalle con esto porque realmente se verá más adelante y veremos cuáles son los potenciales riesgos de una y de otra. Vamos a hablar de posición de elementos, como hemos dicho anteriormente. Vamos a indicar dos cosas muy importantes. Una es la indexación zero-based, porque en Java, como en muchísimos lenguajes de programación, se empieza a contar a partir de 0. No en todos los lenguajes, pero sí que en Java, en este caso sí, se empieza a contar desde 0. Entonces, el primer dato del array será el elemento 0 y el segundo el elemento 1 y así hasta el último. Entonces, si mi array contiene 4 elementos, el primero será el 0 y el último elemento será el elemento en posición 3. Luego también hay que considerar el offset, que es lo que estamos diciendo ahora, que representa el desplazamiento desde el primer elemento. Entonces, si el primer elemento es el 0, significa que se desplaza de 0 posiciones a partir del primer elemento. El 2 significa que, la posición 2 significa que se desplaza de 2 posiciones a partir del primer elemento. Entonces, 1 y 2. Entonces, encuentro el dato 3, que es el elemento en posición 2 del array. Esto puedes liar al principio un poquito, pero una vez que se hagan ejercicios sobre este tema ya se empezará a ver más claramente. Pero digamos que esto es lo básico. El primer elemento es el elemento 0, el último elemento es el número de datos dentro del array menos 1. En este caso son 4 elementos dentro del array, menos 1, 3, entonces el último elemento será 3. Y eso es muy importante cuando tendremos luego que recorrer el array desde el primero al último y al revés, del último al primero, porque en cualquier caso puede que tengamos la necesidad de ir en una dirección o en el otra. Pues seguimos y vamos a hablar un poco de las operaciones básicas que se pueden hacer sobre un array. Estas son algunas de las operaciones que se pueden hacer y yo creo las principales. Asignar un valor a un elemento en una posición específica. Entonces, asignar el valor al elemento 4 de un array. Recurrir el array, entonces significa empezar desde un elemento y llegar a otro elemento, lo que suele ser es del principio al final o del final al principio, o también se puede recurrir desde una región a otra que no sean ni el primero ni el último. O sea, de eso depende de cualquier problema que tengamos que resolver. Pero digamos que en principio se puede recurrir un array en ambas direcciones y desde cualquier sitio a cualquier otro sitio, desde cualquier posición a cualquier otra posición. Se pueden intercambiar valores, eso significa en específico que se pueden intercambiar dos valores de posición. Por ejemplo, si un dato, volvamos atrás, si quiero poner el dato 4 en posición 2 y el dato 2 en posición 4. Eso es un intercambio de dos elementos del array. Entonces
haría un intercambio entre estos dos elementos. El dato 4 se quedaría en posición 1 y el dato 2 en posición 3. Luego hay la búsqueda de elementos en un array. Quiero saber si un elemento está incluido en el array o no y en qué posición, pues lo voy buscando. Y la ordenación de elementos. Ordenar elementos en un array desde el más pequeño al más mayor o según cualquier característica que queramos. Si es un array de string, por ejemplo, podríamos ordenarlos de forma alfabética o al revés, o sea, lo que tengamos que hacer. Y luego, por último, vamos a hablar muy por encima de las búsquedas y ordenaciones. Aquí no quiero entrar en detalle de estos tipos de algoritmos ni mucho menos. Simplemente deciros que hay algunos algoritmos que se prestan a las operaciones de búsqueda y de ordenación. Entre las operaciones de búsqueda, unos de los tantos son la búsqueda secuencial, que significa empezar desde el principio y llegar al final y a ver si este elemento está. La secuencial con salida anticipada, cuando encuentro el elemento salgo ya de la búsqueda. Y la binaria significa buscar en regiones siempre más pequeñas del array. Y luego con la ordenación ya quicksort, bubble sort, hay muchísimas y depende un poco del coste operacional que queremos que estamos dispuestos a gastar. Digamos, de una forma, hay algunos que son muy lentos, unos que son más rápidos, algunos que ocupan mucha memoria y otros que menos, y dependiendo de lo que nos haga falta podemos utilizar uno u otro. Digamos que en definitiva nunca se habla estrictamente de un algoritmo mejor que otro, sino que lo general es decir que un algoritmo es mejor que otro en base a una característica dada. Es verdad que, por ejemplo, la búsqueda secuencial es muy lenta, pero también es muy simple. Entonces, dependiendo de lo que necesitamos, podemos escoger un algoritmo u otro. Bueno, hasta aquí la primera parte de introducción a los arrays y ahora pasamos a la parte práctica donde vamos a ver todo lo que hemos visto hasta ahora y con ejemplos prácticos de código. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de código donde se describen las partes principales de array que hemos comentado antes y vamos a empezar desde esta clase. Aquí en primera línea 7 vamos a definir un array. Esto quiere decir que le vamos a decir de qué tipo será, o mejor, de qué tipo serán los datos que estarán contenidos en los arrays. Entonces eso será un array de enteros. Como vemos aquí le hemos puesto paréntesis cuadradas y para definir qué es un array. Entonces el compilador ve que al lado de int hay estos paréntesis y entonces sabe que esta variable será un array y entonces espera algo a la derecha del igual. Vamos a ver una palabra nueva que es el new. Se usa para instanciar objetos. Esto lo veremos ya más adelante igual. Pero realmente le estamos diciendo al compilador que estamos creando una nueva estructura y que esta estructura será de un array de enteros.
Y además aquí vemos que aparte de decirle que es un array, tenemos que decirle la cantidad de elementos que contiene este array. Esto es fundamental porque los arrays en Java son de longitud fija. Entonces, si no se pone nada, el compilador da error porque se espera que le digamos cuántos elementos va a tener en nuestro array desde el principio, desde el primer momento en que lo declaramos. Bueno, entonces hemos declarado un array de 10 elementos que serán de tipo enteros. Entonces, a través del bucle, con el ciclo for que hemos visto anteriormente, vamos a recurrir lo que son los elementos del array que acabamos de crear. Entonces, desde la posición 0 hasta la posición 10 menos 1. Ya veremos, esta es una propiedad que tienen todos los arrays y indica cuántos elementos están contenidos en el array. Entonces, si hemos dicho aquí el array contendrá 10 elementos, ar.length devolverá 10, el número 10 que hemos definido aquí. Bueno, eso también es una notación y como hemos dicho, en Java este array se comporta como si fuese un objeto, que luego veremos que es un objeto. Digamos que de momento lo único que tenemos que saber es que se comporta como si fuese un objeto y contiene atributos, propiedades propias del array. Entonces, por ejemplo, en este caso un array tiene una longitud y la longitud está definida al principio cuando se declara el array. Entonces, desde 0 hasta que i sea menor de 10, voy incrementando el contador. Y esto, que es una variable, es un contador, me servirá luego para utilizarlo como posición del array dinámica. ¿Eso qué quiere decir? A través de esa notación array, entonces nombre de la variable que es la array, y entre paréntesis cuadradas le pongo un número, eso significa que estoy buscando o me estoy refiriendo al array en posición lo que vale i en ese momento. Esto, vuelvo a decirlo, puede ser un poco difícil al principio de entender, pero con más ejercicios que se hagan se irá entendiendo y es muy simple básicamente. Como vemos, por ejemplo, en la línea 13, aquí tengo array, que es el nombre de la variable que es mi array, y 0. Entonces estoy diciendo que me estoy refiriendo a la posición 0 del array. Y en ese caso le estoy asignando el valor entero 2 al dato que está en posición 0. En ese caso es lo mismo, solo que en cambio de ponerle un valor aquí, le estoy poniendo una variable. Entonces la variable será un número entero que cada vez cambiará, que empieza desde 0 y llega hasta 9, porque cuando será 10 saldrá del bucle. Y esto simplemente poniéndole aquí un system out, simplemente estamos enseñando los valores que están, todos los valores que están dentro del array. Estamos recurriendo con este for, estamos recurriendo todo el array. Vamos siguiendo con esto. A línea 15 tenemos la longitud. Como hemos dicho antes, array, o mejor, nombre de la variable que hemos definido como array.length, eso sí, length será siempre length,
que eso se llame array, que eso se llame variable o que eso se llame de cualquier forma punto length, porque estamos sacando la longitud en este caso. Y el línea 17 era lo he puesto para decir que realmente aquí dentro de las paréntesis cuadradas, para indicar la posición de un elemento, puedo ponerle cualquier cosa. Puedo ponerle un valor estático, una constante, una variable o hasta una expresión, que en este caso es longitud menos 1, apunta al último elemento del array. Siempre que quiera apuntar al último elemento de un array, tendré que apuntar a la longitud menos 1. Entonces, si eran 10 los elementos, esto será 10 menos 1, 9. Array de 9 será el último elemento del array, porque empieza de 0 y llega a 9, son 10 elementos. Entonces aquí simplemente le estoy asignando el valor 3 al último elemento del array. Es un salto de línea y aquí simplemente enseño otra vez el array modificado. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver que la primera vez que enseño el array, el contenido del array son todos ceros, porque yo lo he definido como array de enteros, y los enteros por defecto los arrays de enteros por defecto se ponen todos a 0. Entonces, si yo no le digo nada y simplemente creo el array de enteros, serán un array de 10 elementos todos a 0. Luego aquí voy modificando el primero y el último, entonces en la primera posición le pongo un 2 y en la última le pongo un 3. Y como se ve al final, en la segunda vez que enseño el array completo, tiene los valores modificados. Ahora pasamos a un ejemplo práctico, que es, por ejemplo, la medición de temperaturas en un determinado lugar a una determinada hora. Pongamos, por ejemplo, que voy a medir la temperatura cada día de una semana. Entonces, estos son todas las mediciones durante una semana entera de medición. Estoy definiendo un array que es de tipo double. Entonces, double y paréntesis cuadradas. Entonces, estoy diciendo que es un array porque tienes esta paréntesis y todos los elementos del array son de tipo double. Estoy llamando al array, le estoy dando el nombre temperaturas. Y aquí, como vemos, es un poquito diferente de lo anterior, porque como hemos visto aquí, se declaraba como new int 10. Aquí le estoy poniendo directamente los valores dentro del array. Entonces, este array, si lo enseñara ahora mismo, en línea 8, justo después, me enseñaría 7 valores que son exactamente estos 7 valores. Esta notación se usa cuando ya sé cuáles son los valores que le voy a poner dentro del array y básicamente siempre que sean constantes. Entonces aquí no hace falta decirle al compilador cuál es el número, la longitud del array, porque simplemente la longitud del array es el número de elementos que le he puesto, en este caso 7. Y nada, y son todos elementos de tipo double. Entonces, con estos elementos, con estos datos, quiero hacer dos operaciones básicas, que son sacarme la media de la temperatura media de esta semana y la temperatura máxima. Por ejemplo, se podrían hacer muchísimas cosas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la temperatura media. Por la temperatura media, evidentemente, me hará falta una variable que contiene la suma de todas las temperaturas, y luego hacer una división entre cuántos elementos hay dentro del array. Pues nada, voy a recurrir el array desde la primera posición hasta la última. Entonces, hasta que no llego hasta el final, sigo aumentando, incrementando la variable i, el contador i, y cada vez que a cada elemento lo voy sumando a los anteriores. Entonces,
Esto es una sumatoria donde en el valor suma le voy añadiendo cada vez el valor del array en posición del contador. Entonces, al primer bucle, a la primera iteración del bucle será temperaturas 0. Entonces, suma será 0 y le añadiré temperaturas en posición 0, primer elemento del array. Entonces, 15,4. A la segunda iteración, suma valdrá 15,4 porque se lo he puesto antes. Y le voy sumando temperaturas en posición 1, entonces 16,5. Y así siguiendo hasta el 16,6. ¿Vale? Una vez que termino el bucle, suma valdrá la suma de todos estos elementos. Y entonces para hacer la media tendré que dividir la suma entre el número de elementos, que en ese caso son 7. Y para saber el número de elementos voy a aplicar lo de antes para sacarme la longitud, el nombre de la variable array, temperaturas en este caso, punto length, y eso me devuelve la longitud, o sea, cuántos elementos hay dentro al array. Aquí voy a hacer un redondeo porque realmente me sacaría muchas cifras decimales, pero simplemente es para redondear a la segunda cifra decimal. Entonces voy a utilizar la misma librería matemática que hemos utilizado en el anterior vídeo, y donde hay muchas funciones, entre las cuales el redondeo round, y voy a redondear a la segunda cifra, entonces tengo que multiplicar por 100 y dividir por 100. Esto es siempre así, que si quiero redondear a la tercera, multiplicaré por 1000 y dividiré por 1000. Siempre esto no va a cambiar nunca, entonces esto se puede aprender de memoria o buscarlo en internet, es muy simple. Entonces voy a redondear a la segunda cifra y luego expreso la temperatura media con 2 cifras decimales. Y luego la búsqueda de la temperatura máxima, voy a declarar una variable que me hace falta que contendrá el valor máximo y la voy a inicializar con el valor mínimo posible de un entero. Bueno, lo vamos a cambiar y le ponemos double. Así está correcto. Entonces, dado que estoy buscando el valor máximo entre este array de double, el máximo tendrá que ser del mismo tipo de los elementos del array, entonces será un double. Y lo voy a inicializar con el valor mínimo que se puede tener con un double. ¿Eso por qué? Porque seguramente a la primera iteración me va a cambiar el valor de máximo, y entonces desde ahí ya podré empezar a buscar el máximo. Eso es una estrategia, un algoritmo que también está muy probado, entonces simplemente que os hagáis la idea que empiezo desde un valor muy bajo y voy aumentando siempre más hasta que no llego al máximo. Entonces voy a recorrer el array como siempre, desde la primera hasta la última posición. Podría hacerlo al revés, tampoco me lo impediría a nadie, o sea, tampoco estaría mal, pero lo hago así, del primero al último, es lo más habitual realmente. Y luego por cada uno de los elementos que estoy tratando, entonces temperatura en posición 0, 1, 2, 3 hasta el último, me voy a preguntar si el elemento que estoy tratando, el elemento iésimo, es mayor que el máximo. Si es mayor que el máximo, evidentemente el máximo habrá que cambiarlo y ponerle el elemento iésimo del array. Si no es así, pues simplemente se pasa al siguiente. Y cuando salgo ya del bucle, ya tengo un valor que es el máximo
que es el máximo valor del array de temperaturas. Vamos a ejecutarlo. En este caso me dice que la media es de 16,86 y puede ser, sumando todo esto y dividiendo por 7, y además se ve que está dentro del rango del mínimo y del máximo, entonces no me ha dado 57, entonces efectivamente puede ser. Y la temperatura máxima es de 18,1 y efectivamente el máximo aquí es este valor. 1, 2, 3, 4, mejor, 0, 1, 2, 3, 4. El elemento 4 del array. El elemento en posición 4 del array. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Habrían muchísimas otras cosas que se pueden hacer con los arrays, pero yo creo que es mejor ir viéndolo a medida que que lo necesitemos, porque dedicarle 1 hora o 2 horas hablando solo de arrays puede resultar un poco tedioso y un poco poco práctico. Entonces, una vez que insurgiremos en otros, evidentemente siempre se van a usar los arrays, son estructuras de datos muy utilizadas, muy usadas en la programación. Entonces, cuando ya llegaremos a un punto en que usaremos un array y una función específica, o una búsqueda, una ordenación o un cambio de posición, pues lo explicaremos en ese momento. Eso es simplemente para dar una idea general de que existen los arrays, que son y que se puede hacer más o menos con los arrays. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que os parezca útil, y nos vemos en el próximo vídeo.